Esto me gustó, que son criterios de referencia frente a un chiquito con sospecha de leucemias y linfoma. Bueno, el paciente que consulta en un primer y segundo nivel, en donde tengamos petequias, una hepatoesplenomegalia no justificada, masa abdominal difusa, que pueda estar o no acompañada con ascitis, ensanchamiento del mediastino, una masa iliar y derrame pleural o pericárdico en radiografía, es una emergencia y tiene que ser derivada a una unidad de atención que tenga capacidad resolutiva, poder estabilizar al niño, darle el manejo inicial inmediato y luego derivarlo al centro de oncología. Ahora, si estamos en presencia de uno o más de estos síntomas, palidez, astenia, irritabilidad, fiebre más de 10 días que no sea justificada, adenopatía generalizada, hematomas tampoco justificados, dolores óseos, articulares, persistentes, no justificados, podemos realizarle radiografía, un hemograma, y si en eso vemos hiperleucocitosis, signos de lisis tumoral, coagulopatía, estabilizamos, derivamos a una unidad de capacidad resolutiva, una emergencia, se estabiliza y se deriva al centro de oncología. Pero si sabemos que estos estudios van a tardar más de 48 horas, sospechamos que estamos frente a un niño con cáncer, derivamos. Si tenemos a un niño con adenopatía sin signos de infección local, que tenga consistencia firme, dura, adherencia a planos profundos de la adenopatía, sea más de 2 centímetros, tenga un aumento progresivo del tamaño, la localización sea supraclavicular, poplitea, retroauricular, esté o no asociado con síntomas sistémicos como la pérdida de peso, la anorexia, la fiebre, y no haya respondido al tratamiento antibiótico, tenemos que derivar a un centro de unidad de hemato-oncología. Esta derivación no debe tardar más de 72 horas. Esto ya lo mencionó el doctor Escope, pero un poco a modo de recuerdo. Ante un chico con cefalea intensa durante la noche que lo despierta, asociado con vómitos progresivos, matutinos, a chorro, uno con estos dos síntomas ya tiene que sospechar en un tumor cerebral, que puede estar o no acompañado con dificultad a la marcha, alteración de la conducta, compresión emocional. Todos estos síntomas nos hacen pensar en un tumor cerebral. Otros síntomas que pueden estar o no acompañados son la parálisis muscular de la cara o parálisis de los pares craneales, debilidad de los miembros, alteraciones de la sensibilidad, el estrabismo. También nos tienen que hacer pensar en tumor cerebral. Pensamos, sospechamos, derivamos. Los síntomas en los lactantes, la verdad que son inespecíficos. Entonces, ante un niño con irritabilidad sin causa, uno tiene que sospechar que pueda tener un tumor cerebral. Que esté acompañado de pérdidas de pautas madurativas, aumento del perímetro cefálico y convulsiones, tenemos que pensar en un tumor cerebral. Este es otro algoritmo frente a un niño entonces menor de 2 años que consulte en un primero o segundo nivel de atención con fontanela bombada, con aumento anormal del perímetro cefálico, que pueda haber perdido las pautas madurativas, un estrabismo de reciente aparición y ausencia del seguimiento ocular, uno dentro de las 48-72 horas tiene que derivar a la unidad de oncología.
En un niño menor de 2 años, con somnolencia excesiva, con vómitos persistentes de más de 2 semanas, con crisis convulsivas de nueva aparición, signos de afección de pares craneales, esa es una emergencia, no tenemos que esperar, tenemos que derivar a un centro en donde tenga un servicio de emergencia para poder estabilizarlo, darle el manejo inicial inmediato y luego derivarlo a una unidad de hemato-oncología. Ahora, en los niños mayores de 2 años, con las mismas, con somnolencia excesiva, cefalea intensa, vómitos a chorros, crisis convulsivas, un déficit motor, es una emergencia, se deriva. Ya en estos niños mayores de 2 años, en que tenga una cefalea persistente pero leve a moderada, de más de 4 semanas, con alteraciones visuales, alteraciones en la marcha, alteraciones motoras, un deterioro del rendimiento escolar que no se explique, con pérdida de los hitos del desarrollo, cambios en el comportamiento y o conducta, uno tiene que derivar dentro de las 72 horas a una unidad de oncología. Ahora, otro síntoma o signo es la masa tumoral abdominal. Frente a un niño con una masa tumoral, uno tiene que derivar de forma urgente a una unidad de oncología, porque puede tratarse de un linfoma de Hodgkin, que es un tumor que puede causar síndrome de lisis tumoral, un neuroblastoma, rabdomiosarcoma, teratoma, un tumor hepático o un tumor renal. Los tumores renales representan un 5% de todos los tumores de la Argentina. El tumor más frecuente a nivel renal es el tumor de Wilms. La incidencia se ve en los menores de 4 años, comúnmente son los padres los que palpan la masa abdominal y consultan por esto al pediatra. Puede estar o no acompañado de dolor y a veces puede estar acompañado de hematuria. Frecuentemente el estado general de los niños es muy bueno y al examen físico uno ve o palpa la masa abdominal, que generalmente no atraviesa la línea media. Como diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta los neuroblastomas y como patología benigna la hidronefrosis. Ante la sospecha se deriva al niño al servicio de hemato-oncología y el diagnóstico es a través de la anatomía patológica. El material lo tiene que estudiar un patólogo con experiencia. El tratamiento prácticamente es con quimioterapia y tratamiento local con cirugía, y dependiendo de la estadificación y de edad del paciente se puede estar acompañando de la radioterapia. Entre un 75 y un 90% de los niños se curan y bueno, como lo mencionamos, va a depender mucho de la característica del paciente, de la histología, de la estadificación, de los factores de riesgo y, bueno, y de la institución tratante. Frente a un chico con un exoftalmo que sea de inicio agudo, que puede tener cambios en la piel, uno comúnmente piensa en una celulitis. Se le da el antibiótico, pero si el chico en 48, 72 horas no responde y continúa y persiste el exoftalmo, uno tiene que sospechar en una patología oncológica y derivar al paciente, porque puede estar tratándose de una masa tumoral que esté invadiendo la cavidad ocular y esté ocasionando el exoftalmo. Frente a estos pacientes uno tiene que sospechar que puede ser una metástasis de neuroblastoma, puede ser rabdomiosarcoma, pueden ser leucemias, histiocytosis o tumores de la vía óptica como el glioma. Entonces, el neuroblastoma representa un 6% de todos los cánceres en la Argentina. Comúnmente se ve en niños menores de 4 años, muy parecida a la incidencia con el tumor renal.
Estos niños, como presentación clínica, se ven afectados los ganglios a nivel del sistema simpático, incluyendo la glándula suprarrenal. Y la forma de presentación clínica va a depender del área que se compromete. Se observan a veces masas abdominales que provocan dolor, masas en el tórax que puede dar compromiso a nivel respiratorio, dificultad respiratoria. También puede dar compromiso a nivel de los canales vertebrales y dando un déficit neurológico. Son frecuentes las metástasis óseas, entonces los chicos tienen dolores importantes. También dan metástasis hepáticas en médula ósea y a nivel de piel. Pueden cursar con sudoración, con cefalea, irritabilidad y a veces incluso con hipertensión arterial. Al examen físico pueden presentar la masa abdominal, retroperitoneal, y en este caso por lo general atraviesan la línea media, a diferencia de los tumores renales. Pueden estar acompañados de nódulos subcutáneos, tener compromiso neurológico, palidez, equimosis periorbitaria, dando el signo de ojos de mapache, edema de párpado, exoftalmo, y bueno, y es lo que habíamos mencionado, los signos de metástasis, el ojo en mapache. Ante la sospecha de un niño con probable neuroblastoma, se tiene que derivar a la unidad de hemato-oncología. El diagnóstico es a través de la biopsia del tumor. También incluso podemos hacer biopsia de médula, una punción aspiración, y podemos tener y poder observar la metástasis a nivel de la médula y llegar así también al diagnóstico. Y bueno, y como diagnósticos diferenciales, uno tiene que pensar en una masa abdominal, en tumores renales, en los linfomas no Hodgkin, bueno, y en otras patologías benignas. A nivel de tórax, con compromiso de tórax, digamos, de mediastino posterior, tenemos que descartar las patologías benignas. El tratamiento es con quimioterapia, con cirugía, y también, dependiendo de la edad, puede estar acompañado o no de radioterapia. Los pacientes de alto riesgo tienen indicación de trasplante de médula ósea, incluso nosotros también tenemos que derivar a estos pacientes a una unidad en donde conste con una unidad de trasplante. Entre un 35 y un 90% de estos pacientes se curan, y bueno, también van a depender de la característica del paciente, la histología, de la estadificación, de los factores de riesgo, del tratamiento y de la institución que lo trate. Entonces, ante un niño con una masa abdominal que consulte en un primero o segundo nivel de atención, que refiera dolor de espalda no justificado, que persista en el tiempo, asociado o no con pérdida de fuerza de los miembros inferiores, retención urinaria que no se explique, hematuria, masa abdominal e hipertensión, eso es una emergencia. Se tiene que derivar al servicio de emergencia pediátrica para estabilizarlo, darle el primer manejo inicial inmediato y luego la atención en la unidad de hemato-oncología. Si consultan por síntomas de palidez, decaimiento, irritabilidad, fiebre no justificada, adenopatía generalizada, hematomas no justificados, dolores óseos, articulares persistentes, uno puede realizar un hemograma, un frotis, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal, siempre teniendo en cuenta que estos estudios no se demoren más de 72 horas. Si los podemos tener antes de las 72 horas y evidenciamos que tienen anemia o masa, se deriva a un centro de emergencia para estabilizarlo y luego la consulta a la unidad de hemato-oncología. Ante un niño con una distensión abdominal progresiva, proctosis, o es un niño menor de 12 meses que esté acompañado de decaimiento con nódulos subcutáneos, dentro de las 72 horas, directamente a la unidad de oncología, la consulta para poder hacer el diagnóstico. Dolores óseos localizados. Comúnmente estos pacientes tienen antecedentes de traumatismo, pero el dolor
que localizado no justifique la intensidad, uno tiene que sospechar de cáncer. Que sea progresivo, que se prolongue en el tiempo, que tenga la característica que al niño lo despierte durante la noche, que no ceda con AINES, que se ve acompañado de una tumoración o fracturas patológicas, uno tiene que sospechar en que estamos frente a un paciente con cáncer infantil. Acá no sé si se llega a ver, pero si pedimos y vemos que hay unas imágenes que no raras, digamos, imágenes de osteolítica, uno tiene que hacer la consulta, derivar al paciente, ¿sí? Derivar al paciente a la unidad de oncología o al servicio de traumatología y así entonces poder programar la biopsia si es necesario. Estos también son algunos ejemplos de lesiones tumorales en donde se ve, digamos, la reacción perióstica a este nivel, el engrosamiento, con reacción también cortical. En esto, que es muy sutil, es un niño que consultó por primera vez, en donde apenas se puede ver una solución de continuidad. El chico estaba con un dolor localizado y que luego de varios meses evoluciona a esta masa en donde está, digamos, imágenes osteolíticas con reacción cortical. Estos fueron, es un ejemplo de un osteosarcoma. Entonces, frente a un niño con tumores óseos, que pueda o no tener fracturas patológicas, que tenga la tumoración, que sea una tumoración de crecimiento rápido, progresivo, asociado o no a dolor óseo, dentro de las 72 horas tiene que ser remitido a la unidad de hemato-oncología. Ahora, en un niño con un dolor óseo localizado, persistente, asimétrico, de intensidad creciente, que lo despierta de la noche, o el dolor de espalda, o que tenga dificultad en la marcha no justificada, más de 4 semanas, uno puede hacer una placa de tórax, y si en la placa de tórax tiene una alteración, se deriva al centro de oncología. Pero si la placa de tórax es normal, pero el chico tiene estos síntomas, también lo tenemos que derivar al centro de oncología. Me pareció interesante poder mostrarles estos algoritmos, en este caso de sarcomas de partes blandas, que nos consulten en un primero o en un segundo nivel de una tumoración en miembros inferiores con características que sea adherida a planos profundos, indurada, de crecimiento progresivo y asociada a adenopatía locorregional. Uno podría derivar dentro de las 72 horas a la unidad de oncología para poder pedir los estudios un poco más complejos y si es necesario poder hacerle la biopsia, poder programar la biopsia. El dolor óseo generalizado, que tenga características que despierten al chico durante la noche, que no ceda con AINES, que el chico tenga dificultad para el juego, que sea progresivo y que se prolongue en el tiempo, uno tiene que sospechar en cáncer. Y dentro de estos, si ustedes ven acá, este es el ojo del mapache, podría deberse de un chico con un neuroblastoma, un chico con histiocytosis, en leucemia. La leucocoria, que es la mancha blanca en pupila, asociado al estrabismo, tenemos que también sospechar en cáncer infantil y debe ser derivado a una unidad de oftalmología para poder realizarle un fondo de ojo, porque podría tratarse de un retinoblastoma. Estos niños son tratados con quimioterapia, incluso pueden ser tratados con radioterapia. Bueno, la frecuencia es de un 3 a un 4% de todos los tumores en Argentina, se da frecuentemente en menores de 2 años,
Los padres pueden notar que el niño tiene la pupila blanquecina o opaca cuando le sacan la foto o ven la foto con flash. También puede estar acompañado del estrabismo y comúnmente estos chicos tienen un muy buen estado general. El diagnóstico diferencial se da con las cataratas congénitas, lo tiene que examinar un oftalmólogo infantil, lo suele hacer bajo anestesia, el examen oftalmológico con dilatación de la pupila. El tratamiento puede incluir la enucleación y según la estadificación se combina el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Entre un 85 y 98% de los niños se curan y van a depender, como dijimos, de la característica del niño, de la estadificación y de la institución tratante. Entonces, un paciente menor de 4 años con estrabismo nuevo que persista, un lactante con leucocoria, con cambio en la agudeza visual, la alteración visual o antecedentes familiares de retinoblastoma, el paciente tiene que ser derivado dentro de las 48-72 horas para ser visto en la unidad de hemato-oncología. La fiebre prolongada, entre un 3 o a un 8% se suele acompañar como síntoma en cáncer. Cuando hablamos de fiebre prolongada estamos hablando de la duración de más de una semana sin foco claro. Entonces, tenemos que pensar que podemos estar frente a un linfoma de Hodgkin, leucemia o neuroblastoma. La otorrea, otorragia, que hemos tratado con antibióticos y que se prolonga en el tiempo, tenemos que pensar que estamos frente a un chico con histiocytosis o con un rhabdomyosarcoma. Esto es un ejemplo de un chico que tenía una otorrea, que fue tratado con antibióticos, que persistía con la otorrea, se hizo una imagen y fue un rhabdomyosarcoma. La hipertrofia corporal es poco frecuente, se da en un caso cada 14.000 niños. Este signo se puede asociar a tumores renales, a neuroblastoma, a hepatoblastoma. Cuando estemos frente a un niño con una hipertrofia corporal, se recomienda que hagamos ecografía cada 3 meses durante los 7 primeros años de vida. Un síntoma que se presente como hematuria es una de las causas frecuentes de las nefritis. Descartando esto, tenemos que también estar pensando que en un 25% puede estar presente en los tumores renales, también en tumores de vejiga, como los rhabdomyosarcomas. Dolores de dientes, que tengan características, que sea persistente en el tiempo, que sea progresiva, que esté acompañado de pérdida de piezas dentales y que se asocie con una tumoración, uno tiene que sospechar en cáncer infantil. Como diagnóstico tenemos los linfomas no Hodgkin, la histiocytosis y los rhabdomyosarcomas, pacientes que tienen que ser derivados a un centro de oncología. El sangrado vaginal asociado a una tumoración de introito, dando como un aspecto en racimo de uvas, tenemos que sospechar en un tumor sólido, en rhabdomyosarcoma. La pubertad precoz con virilización, tenemos que sospechar en tumores del sistema nervioso central, tumores de ovario, tumores suprarrenales. Derivar a un centro de mayor complejidad. Hipertensión arterial de causa no justificada se ve asociada en un 25% a tumores renales, también a los neuroblastomas. Esto, si bien no lo hablamos,
pero me pareció interesante tener conocimiento. En niños menores de 3 años con un tumor testicular de crecimiento progresivo o un tumor interglúteo, mejor que más en región sacra, tenemos que pensar que podemos estar frente a un tumor germinal y tenemos que derivarlo dentro de las 48-72 horas a la unidad de oncología. En menores de 3 años con un tumor glúteo, más compresión uretral con hidrodenefrosis, parálisis del sexto par craneal, hipertensión endocraniana, diabetes insípida, es una emergencia. Derivamos a la unidad de servicios de emergencia para estabilizar, hacer los manejos iniciales inmediatos y luego la atención con la unidad de oncología. Ya en los niños más de 12 años con una masa testicular indolora, aumento del volumen y dolor abdominal persistente asociado a signos de pubertad precoz, dentro de las 72 horas lo tienen que derivar a la unidad de oncología para poder descartar tumores germinales. Y si el chico mayor de 12 años tiene dificultad respiratoria, tos persistente, síndrome de la vena cava superior, acompañado de dolor torácico, con signos radiográficos de masa mediastinal, parálisis del cuarto par craneal, hipertensión endocraniana, diabetes insípida, una masa tumoral en ovario, más los signos de ruptura de torsión, es una emergencia, se deriva a un servicio de emergencia, estabilizamos y luego será atendido por la unidad de oncología. Este es un paper muy interesante, del 2013, que el objetivo fue analizar las tasas y las tasas de muerte y la etapa en donde se produjeron los fallecimientos con niños con cáncer. Participaron varias instituciones y entre esas la nuestro hospital Juan Pablo. Y en todas las instituciones llegaron a la conclusión que los centros que tuvieron mayores demoras en el proceso diagnóstico fueron los que tuvieron altas tasas de mortalidad en etapas tempranas. También los centros en donde las demoras se encuentran referidas en la administración del tratamiento presentaban un mayor número de muertes debido a la progresión por enfermedad. Por eso es muy importante que ante la sospecha con cáncer en un niño no se demore la derivación, no tiene que tardar más de 72 horas. Los exámenes complementarios no tienen que ser una limitante para poder gestionar la derivación a la unidad de oncología. El diagnóstico precoz, podemos disminuir la tasa de mortalidad por cáncer infantil, y no solamente eso, también podemos disminuir las complicaciones infectológicas, las hemorrágicas, disminuir las secuelas que puedan tener motoras estos chicos y así poder mejorar su pronóstico. Y otra cosa muy importante, que el examen físico tiene que ser exhaustivo y minucioso. Y esta frase me gustó muchísimo: no se diagnostica lo que no se piensa, y no se piensa lo que no se conoce. Bueno, muchas gracias. Y les dejo ahí el mail de nuestro servicio, ese es el número de teléfono del hospital, estamos a su disposición. La verdad que preferimos todo el servicio de oncología, que somos las 4 que estamos acá. Ante la duda, nos pueden llamar. Creo que mi teléfono está mi teléfono está en el grupo de la SAP, así que no nos molesta que nos llamen, es más, preferimos que consulten de más y no de menos. Ese es nuestro eslogan como servicio, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Gladys, como siempre excelente tu disertación, muy agradecidos. Con esto concluimos un módulo que nos gustó mucho armarlo con Roberto,
y haciendo extensivo a todos los que participaron de él, al doctor al odontólogo, Andrés Benetti, a la doctora Serra Vallejos, que nos había hablado de tumores óseos, al doctor Escope del Sistema Nervioso Central, y como vos dijiste, todos ellos dejaron contactos y todo lo que necesiten, ustedes saben que se ponen en contacto con cualquiera de nosotros de la sociedad, y estamos a su disposición. Así que agradecerte mucho, preguntas si tienen, la doctora les irá contestando. Yo creo que fue clarísima la clase. A mí, vos sabés que particularmente esta clase me gusta mucho, así que creo que vamos a esperar un ratito porque está como lenta la conexión. Bueno, todos agradeciendo, excelente y brillante, mucha gente conectada de otros lugares también, compartiendo. Muy bueno, gracias. Y bueno, lo que necesiten, ya saben, estamos a su disposición siempre. Así que bueno. Bueno, no habría, todos saben, quedan todas las clases grabadas, las subimos al Facebook y al canal de YouTube, donde se pueden asociar, digamos, ahí al YouTube, y tienen todas las clases, todas las charlas están ahí. Así que les agradecemos mucho a la doctora Gutiérrez, y seguimos el mes que viene con más clases SAP Filial Corrientes. Gracias, Gladys. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao.